Tu bebida tiene droga. La voz de Elena Vargas fue un susurro apenas perceptible, una hebra de sonido frágil en medio del estruendo de la opulencia que vibraba en cada rincón de la mansión. Las copas de champán tintineaban a su alrededor como campanas de cristal. Las risas de la alta sociedad rebotaban en los techos altos de la mansión Rojas, pero en ese instante fugaz, el mundo de Alejandro Rojas se detuvo por completo. Él, un joven millonario acostumbrado a un universo de sonrisas falsas y conversaciones vacías, se giró lentamente para mirar a la mujer que le hablaba. Una figura que hasta ese momento había sido parte del decorado, tan invisible como los muebles caros. Era la conserje, una presencia silenciosa siempre con un trapo en la mano, borrando los excesos de un mundo que no era el suyo. Sus manos callosas y agrietadas por el trabajo contrastaban brutalmente con la delicada y fría copa de cristal tallado que él sostenía. Vio en sus ojos que no había malicia ni envidia sino miedo puro y una honestidad tan desgarradora que le atravesó el alma. Desde el otro lado del opulento salón, su prometida, Valeria Montiel, lo observaba con una sonrisa perfecta y radiante que de repente le pareció monstruosa. Una máscara de porcelana que ocultaba algo terrible. Su primer instinto fue la incredulidad, una reacción lógica ante una acusación tan grave, pero la forma en que el cuerpo de Elena temblaba ligeramente le transmitió una convicción imposible de ignorar. «Gracias», murmuró él, un simple agradecimiento que selló un pacto inesperado entre dos mundos opuestos. Con un movimiento estudiado y sereno, llevó la copa a sus labios, pero solo fingió beber, mientras sus ojos se encontraban con los de Valeria. Ella le sonrió, un gesto que ahora le helaba la sangre. Él le devolvió la sonrisa, un acto de pura supervivencia en la selva dorada que era su propia casa. Algo oscuro acababa de salir a la luz. Elena se retiró con la misma discreción con la que se había acercado, apareciendo entre los invitados como un fantasma, una sombra que volvía a su lugar asignado en la periferia de la fiesta. Su corazón latía con una fuerza desbocada dentro de su pecho, un tambor salvaje contra sus costillas que amenazaba con delatarla. «He visto de todo en estas casas, pero nunca nada así», se dijo a sí misma, buscando refugio en la relativa seguridad de la despensa del servicio, un pequeño cuarto abarrotado de estantes y silencio. El olor a productos de limpieza, a lejía y a cera para pisos, fue su único consuelo, un ancla familiar en la tormenta de miedo y adrenalina que acababa de desatar con solo 4 palabras. El miedo era una cosa viva y fría que se retorcía en su estómago. Miedo a Valeria, a su poder, a su crueldad sin límites que ya había presenciado en pequeñas dosis. Pero un miedo aún mayor la impulsaba, un terror que superaba cualquier otra cosa, el miedo por su nieta, Sofía. La imagen de la niña, con su sonrisa vivaz y sus sueños de tener una casa con un pequeño jardín, era su faro y su debilidad más profunda. Todo lo que hacía, cada humillación que soportaba en silencio, cada hora extra sin cobrar, era por ella, por su futuro. Sabía instintivamente que Valeria no dudaría ni un segundo en usar a Sofía para silenciarla, para destruirla de la forma más cruel posible. Por Sofía todo por ella se repitió como un mantra, aferrándose a esa verdad para no desmoronarse bajo el peso de lo que había hecho. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Ahora no solo se trataba de la vida de un millonario casi desconocido, sino de la seguridad de la única persona que amaba en el mundo. La fragilidad de su posición nunca había sido tan brutalmente evidente. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Valeria se deslizó hasta Alejandro con la gracia de una pantera, su vestido de seda de un rojo intenso susurrando contra el suelo de mármol pulido. Su brazo se enroscó en el de él, con una posesividad estudiada, un gesto de propiedad para que todos lo vieran. ¿Qué te susurraba esa vieja, mi amor? ¿Se quejaba del sueldo o de sus achaques?, preguntó. Su voz era un arrullo meloso que no lograba ocultar una nota afilada de sospecha, un filo de acero bajo el terciopelo. Alejandro forzó una sonrisa, sintiendo la frialdad de la piel de ella a través de la tela cara de su traje, un frío que parecía emanar desde dentro. Nada importante, cariño. Solo me estaba felicitando por nuestro compromiso, ya sabes cómo es la gente del servicio, mintió, las palabras sabían a ceniza en su boca. Los ojos de Valeria, de un azul gélido y penetrante, lo escrutaron durante un segundo que pareció una eternidad. No le creyó, lo supo al instante. El resto de la noche se convirtió en una tortura silenciosa para Alejandro.
Cada sonrisa, cada brindis, cada conversación banal, era un esfuerzo sobrehumano. Observaba a Valeria, notando por primera vez cómo sus ojos lo seguían a todas partes, cómo su sonrisa nunca llegaba a ellos, cómo cada gesto de afecto parecía calculado y vacío. ¿Te sientes bien, mi amor? Pareces un poco pálido, le dijo ella en un momento, su mano delgada en su frente en un gesto de falsa preocupación que lo hizo estremecerse de repulsión. ¿Cuántas veces antes había sucedido esto? ¿Cuántas veces me habrá drogado sin que yo me diera cuenta? Pensó, el pánico creciendo en su interior como una marea negra. Miró a la gente que llenaba su casa, sus supuestos amigos, y se sintió completamente solo. La única persona en la que podía confiar era una mujer a la que apenas conocía, una conserje que había arriesgado su pellejo por él. Elena sabía que necesitaba mucho más que una simple y fugaz advertencia. Las palabras se las lleva el viento, especialmente cuando provienen de alguien como ella, una figura invisible en el engranaje de la mansión. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras pulía una bandeja de plata en la cocina, sus movimientos automáticos y eficientes ocultando la tormenta que se desataba en su interior. Recordó las últimas semanas los pequeños detalles que antes no tenían sentido pero que ahora encajaban como las piezas de un rompecabezas siniestro y aterrador. El comportamiento errático de Alejandro, sus episodios de confusión, su cansancio extremo que lo obligaba a cancelar reuniones importantes. Todos lo atribuían al estrés de los negocios, a la presión de la próxima boda, pero ahora Elena veía un patrón deliberado y malicioso. Y entonces recordó el objeto clave, el centro de toda la maldad. La había visto varias veces, con la guardia baja, en momentos en que creía que nadie la observaba. Valeria sacaba de su bolso de diseñador una pequeña cajita de plata para guardar algo discretamente en su interior, antes de preparar una bebida para Alejandro. Era una pieza de colección que pertenecía a la familia de Alejandro, un objeto antiguo que él atesoraba, y que solía estar en una vitrina de la biblioteca. Valeria la había tomado prestada, un acto de apropiación que en su momento pareció trivial, un capricho más de la futura señora de la casa, pero que ahora cobraba un significado aterrador. Elena la había visto manipularla con sus largos dedos justo antes de acercarse a Alejandro con una bebida especial para él. Ahí está la prueba, pensó con una claridad repentina y peligrosa que le cortó la respiración. Ese pequeño y elegante objeto contenía la verdad, la clave de todo el engaño. Ahora solo tenía que encontrar la manera de recuperarlo. Desde la distancia prudente de su puesto de trabajo, Elena observaba la interacción entre la pareja, fingiendo limpiar una mesa ya impecable. Veía la tensión casi imperceptible en los hombros de Alejandro, la sonrisa forzada en su rostro que no lograba ocultar la tormenta en sus ojos. Veía la mirada calculadora y vigilante de Valeria, que no se separaba de él ni un instante. No debo mirarlos, o sospechará de mí. Tengo que ser invisible, más invisible que nunca, pensó, obligándose a concentrarse en limpiar una mancha inexistente en el cristal, sus manos moviéndose con una calma que no sentía en absoluto. Cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad, un nudo apretado en su garganta que le dificultaba respirar. Se movió hacia la cocina, buscando refugio en el bullicio y el calor del trabajo. El chef principal, un hombre corpulento y de buen corazón llamado Ricardo, la miró con una curiosidad no disimulada mientras ella apilaba unos platos. «Parece que has visto un fantasma, Elena», comentó en voz baja, mientras cortaba verduras con una precisión asombrosa. Elena intentó esbozar una sonrisa que no le llegó a los ojos. El cansancio, Ricardo. Estas noches de fiesta son muy largas. Él asintió lentamente, pero sus ojos mostraron que no estaba del todo convencido. Esa mujer no tiene alma, dijo en un susurro, sus ojos moviéndose fugazmente hacia el salón, refiriéndose a Valeria. Ten mucho cuidado con ella, Elena. A los de su clase no les gusta que la gente como nosotros vea demasiado. Somos parte del mobiliario. Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo sirvieron para avivar el fuego del miedo en el corazón de Elena. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Ricardo tenía razón, y que, de alguna manera, él también había notado la oscuridad que rodeaba a la prometida de su jefe. El verdadero peligro aún no se había mostrado. Cuando la fiesta finalmente terminó, y el último de los invitados se hubo marchado, una calma espeluznante y antinatural se apoderó de la mansión. Elena estaba recogiendo las últimas copas abandonadas cuando sintió una presencia gélida detrás de ella. Era Valeria, sola, y su máscara de anfitriona encantadora y sofisticada había desaparecido por completo.
Su rostro, a la luz tenue del vestíbulo, era una expresión de fría y contenida furia. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó, su voz cargada de un veneno que parecía quemar el aire. Elena se enderezó lentamente, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Solo mi trabajo, señorita Montiel, recoger las copas. Valeria se acercó más, invadiendo su espacio personal. Su perfume caro era una fragancia sofocante. Sé perfectamente lo que le dijiste a Alejandro. Escúchame con mucha atención, anciana insignificante. Hay lugares de los que la gente como tú simplemente desaparece, nadie pregunta, a nadie le importa. Un accidente, una enfermedad súbita. La amenaza era brutal y directa, sin adornos. No sé de qué me habla usted, respondió Elena, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos desesperados por mantenerse firme y no mostrarle su miedo. Valeria sonrió, una sonrisa sin alegría que no llegaba a sus ojos, una mueca cruel. Oh, lo sabes muy bien. Y si valoras en algo a esa pequeña y adorable nieta tuya, te asegurarás de que Alejandro crea que todo fue la fantasía de una vieja senil y resentida. La mención de Sofía cruzó una línea sagrada, un golpe bajo y cruel diseñado para destrozarla. Usted no se atrevería a tocarla, dijo Elena, el miedo siendo reemplazado por una furia protectora que la sorprendió a sí misma, una leona defendiendo a su cachorro. Valeria se deleitó con su miedo, saboreando el poder absoluto que ejercía. Algo estaba a punto de romperse. Antes de que Elena pudiera reaccionar, o decir algo más, una tercera voz, grave y autoritaria, interrumpió la tensión eléctrica que se había creado entre ellas. Señorita Montiel, ¿hay algún problema por aquí? Era el señor Morales, el gerente de seguridad, un hombre corpulento y de rostro impasible, cuya lealtad pertenecía a quien firmaba su cheque, y le prometía un futuro mejor. Su mirada se posó en Elena con una calculada y fría desaprobación, como si ella fuera la única culpable de la situación. Valeria recompuso su expresión al instante, adoptando un aire de víctima inocente y ofendida, una transformación asombrosa. Esta mujer me estaba molestando, Morales. Creo que ha estado bebiendo a escondidas durante el servicio. Estaba diciendo incoherencias, dijo con una voz lastimera. La acusación era absurda, venenosa y fácil de creer para alguien que no quisiera complicarse la vida. Morales ni siquiera la miró a los ojos, dirigiéndose únicamente a la futura señora de la casa con un respeto. Tu servil. Me encargaré de esto inmediatamente, señorita. No volverá a molestarla, se lo aseguro. Una vez que Valeria se alejó con una sonrisa satisfecha y triunfal, él se volvió hacia Elena, su rostro una máscara de puro desdén. Señora, su edad ya no da para fantasías ni para inventar cuentos. Váyase a limpiar lo que queda y deje de inventar historias para llamar la atención, le espetó, cada palabra una pequeña humillación. La injusticia la golpeó con la fuerza de una bofetada. Él la veía exactamente como la veía Valeria, vieja, invisible, delirante e insignificante. No discutió, sabiendo que sería inútil. Se limitó a asentir y se dirigió a la lavandería del servicio, un pequeño cuarto húmedo en el sótano que de repente se sintió como el único refugio seguro en toda la mansión. Se sentó en un taburete de madera y finalmente se permitió temblar sin control. A la mañana siguiente Elena se despidió de Sofía en la puerta de su pequeño apartamento, el corazón encogido de una manera que nunca antes había sentido. Pórtate bien en la escuela, mi amor. Y no hables con extraños, ¿me oyes?, le dijo, su voz más seria de lo habitual. Sofía la miró con sus grandes ojos curiosos. Solo quiero que estés segura, abuela, por favor, respondió la niña con una madurez que le partió el alma. El abrazo de su nieta fue a la vez un bálsamo y un recordatorio del terrible peligro que corría. Durante todo el trayecto en autobús hacia Polanco, Elena sintió una paranoia que nunca había experimentado. Cada rostro desconocido le parecía una amenaza potencial, un espía de Valeria observándola desde la distancia. Cuando llegó a las imponentes puertas de hierro forjado de la mansión, el guardia de seguridad la examinó con una sospecha que no estaba allí el día anterior. La versión de Valeria sobre el incidente sin duda ya se había extendido como un veneno entre el personal. Al entrar, sintió las miradas punzantes de sus compañeros, escuchó los susurros ahogados cuando pasaba por los pasillos. Se había convertido en una paria en su propio lugar de trabajo,
En la loca que había osado molestar a la futura señora, ella siempre fue un poco extraña, oyó decir a una de las doncellas más jóvenes, una chica a la que ella misma había enseñado a limpiar la plata. La soledad era un manto pesado y frío sobre sus hombros, una carga casi tan pesada como el miedo. No puedo fallar ahora, no puedo rendirme, pensó, su reflejo en un marco de plata en el pasillo devolviéndole una mirada cansada pero ferozmente decidida. La única oportunidad que tenía era encontrar la prueba definitiva. La oportunidad que tanto anhelaba se presentó de la forma más inesperada y arriesgada posible. Valeria salió de la mansión a toda prisa, discutiendo acaloradamente por teléfono con alguien, su voz un siseo furioso que resonaba en el vestíbulo. «No me importa lo que cueste, solo hazlo desaparecer de una vez», gritó a su interlocutor, antes de cortar la llamada y marcharse en su coche de lujo con un chirrido de neumáticos. En su apuro y su rabia, cometió un error. Dejó su bolso de diseñador, un objeto de miles de dólares, olvidado sobre una consola de caoba en el vestíbulo. El corazón de Elena dio un vuelco, comenzando a latir con una fuerza dolorosa. Era ahora o nunca. El vestíbulo estaba desierto. Tenía segundos no más. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, se acercó a la mesa, sintiendo que cada paso era una eternidad. El bolso de cuero parecía burlarse de ella, un símbolo del poder y la arrogancia de su dueña. Respiró hondo, tratando de calmarse, abrió el cierre dorado, y metió la mano en su interior, el forro de seda suave al tacto. Sus dedos rozaron un labial caro, las llaves del coche, un teléfono de última generación, y luego, algo pequeño, frío y metálico. Lo sacó a la luz con el corazón en la garganta. Era el objeto que había estado buscando desesperadamente, pero al abrirlo con sus dedos torpes, su corazón se hundió como una piedra en un pozo. Estaba completamente vacío. ¿Qué demonios está haciendo? La voz del señor Morales, dura como el acero, resonó en el silencio del vestíbulo. Elena se sobresaltó violentamente, cerrando el objeto en su puño por puro instinto. Se giró para enfrentarlo. Él la miraba con una mezcla de triunfo y desprecio. La había atrapado. Siempre supe que usted no era de fiar, robando a la gente que le da de comer. Es usted una desagradecida y una ladrona. La acusación de robo, tan predecible y vil, era exactamente la trampa que Valeria le había tendido, y ella había caído de lleno. Elena sabía que estaba perdida, completamente indefensa. No tenía pruebas de nada, solo un objeto vacío en su mano, y la palabra de un guardia de seguridad en su contra, un hombre que claramente estaba del lado de Valeria. «Yo no he robado nada», insistió, su voz apenas un susurro de desesperación. «Eso se lo explicará a la policía», sentenció Morales, sacando su radio con un gesto teatral para hacer la llamada que sellaría su destino. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió de golpe, con una fuerza que hizo que ambos se sobresaltaran. Era Alejandro. Había regresado, y su rostro era una máscara de furia helada que silenció todo el vestíbulo, una furia que no iba dirigida a ella. Ignoró por completo a Morales y la escena que había interrumpido. Se dirigió directamente al teléfono de la casa en la pared, y marcó un número con una urgencia febril. «Quiero un análisis toxicológico completo de una muestra de bebida que te enviaré en los próximos 20 minutos. Es de máxima urgencia, ¿entendido?», dijo con una voz cortante y autoritaria. Luego colgó y se giró lentamente para enfrentar la escena. Sus ojos se posaron en la mano cerrada de Elena, luego en la expresión petulante y confundida de Morales. «¿Qué tienes en la mano, Elena?», preguntó, su voz sorprendentemente calmada en medio de la tormenta. Elena abrió lentamente su puño, revelando el objeto de plata vacío. La expresión de Alejandro se endureció al reconocerlo. Era suyo. «¿Dónde lo encontraste, Elena?». La pregunta de Alejandro era suave, pero cargada de una intensidad que cortaba el aire. «En su bolso, señor». «En el de la señorita Valeria», respondió ella, su voz recuperando un poco de fuerza al ver la reacción de Alejandro, al sentir que por fin tenía un aliado. Él asintió lentamente, como si una pieza final acabara de encajar en el complejo rompecabezas de su mente, confirmando sus peores sospechas. Miró a Morales, cuyo rostro reflejaba una total y absoluta confusión, incapaz de procesar el giro de los acontecimientos. «Usted está despedido».
Quiero que abandone mi propiedad inmediatamente, dijo Alejandro, su voz tranquila pero con un filo de acero que no admitía réplica. El shock en el rostro de Morales fue casi cómico. Pasó de la arrogancia a la perplejidad y luego al pánico en un instante. ¿Despedido? Pero señor, ella es la ladrona. La he pillado con las manos en la masa, balbuceó, señalando a Elena con un dedo tembloroso, su mundo desmoronándose. Alejandro dio un paso hacia él, su calma anterior reemplazada por una intensidad que hizo retroceder al corpulento guardia a pesar de su tamaño. Dije que se fuera. Ahora. O haré que lo saquen a la fuerza, y le aseguro que no será agradable, dijo en un tono bajo y peligroso que o admitía discusión. Morales, al ver que no había lugar para la negociación y temiendo la ira de su jefe, se retiró a toda prisa, murmurando amenazas incoherentes, su carrera terminada en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que estuvieron solos, un silencio tenso llenó el vestíbulo. Alejandro se acercó a Elena. Gracias, dijo de nuevo, y esta vez, la palabra estaba cargada con todo el peso de lo que ella había hecho por él. Arriesgaste absolutamente todo. Alejandro condujo a Elena a la biblioteca, un santuario de madera oscura y olor a libros antiguos y cuero. Era el corazón de la casa, el único lugar donde él se sentía verdaderamente a salvo de las intrigas y las falsedades que lo rodeaban. Le sirvió un vaso de agua, notando cómo le temblaban las manos al tomarlo, un temblor que delataba la tensión acumulada durante las últimas 24 horas. Cuéntamelo todo, por favor, le pidió suavemente, sentándose frente a ella, su atención completamente enfocada. Desde el principio. Cada detalle, por pequeño que te parezca. Elena, por primera vez en muchos años, sintió que alguien realmente la escuchaba, que su voz importaba, que no era solo un murmullo en el fondo. Con una voz temblorosa al principio, pero que fue ganando firmeza a medida que hablaba, le contó sobre sus sospechas, sobre el cambio en el comportamiento de Alejandro, sobre la forma en que Valeria parecía disfrutar de su confusión y su debilidad, una crueldad sutil que solo alguien observador podía detectar. Le describió cómo había observado a Valeria usar el pequeño objeto de plata para añadir algo a sus bebidas cuando creía que nadie la veía. A medida que hablaba, Alejandro escuchaba en un silencio absoluto, su rostro endureciéndose con cada nueva revelación, sus manos apretadas en puños sobre sus rodillas. La ingenuidad que había caracterizado su relación con Valeria se desvaneció como la niebla al amanecer, reemplazada por una ira fría y lúcida. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que no solo había sido engañado, sino que había estado en grave peligro. Su fortuna, su reputación e incluso su vida, habían estado en manos de una mujer que no tenía escrúpulos ni conciencia. La subestimé por completo, admitió Alejandro, más para sí mismo que para Elena. ¿Qué vamos a hacer ahora, señor?, preguntó Elena, la magnitud del problema pesando sobre ella como una losa de hormigón. Se enfrentaban a una mujer con conexiones, sin moral y con mucho que perder, lo que la hacía increíblemente peligrosa. Valeria no se detendría ante nada para protegerse y asegurar su futuro. Alejandro se quedó pensativo por un momento, mirando por la gran ventana de la biblioteca hacia los jardines perfectamente cuidados, una imagen de orden que contrastaba con el caos de su vida. Ella cree que tiene el control absoluto. Cree que somos una conserje asustada a la que puede intimidar y un hombre confundido y debilitado al que puede manipular. Usaremos eso a nuestro favor, dijo finalmente, volviéndose hacia ella con una nueva determinación en su mirada. El análisis de la bebida nos dará la prueba científica irrefutable. Pero necesitamos más que eso. Necesitamos un testimonio. Alguien más que la haya visto, para que no sea solo mi palabra y la tuya contra la suya. Y necesitamos exponerla públicamente, en un lugar donde sus mentiras no puedan sobrevivir, donde no pueda usar su influencia para enterrar la verdad. El plan era audaz, arriesgado y extremadamente peligroso. Elena se dio cuenta de que su participación estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de empezar. ¿Y mi nieta Sofía?, preguntó con la voz quebrada por la preocupación, su mayor temor saliendo a la luz. Tu nieta estará a salvo, aseguró Alejandro con una convicción férrea, su voz, sin dejar lugar a dudas. Me encargaré personalmente. La protegeré con mi vida si es necesario. Tienes mi palabra. Por alguna razón, en medio del miedo y la incertidumbre, Elena le creyó sin dudarlo. En medio del caos, había encontrado un aliado inesperado y poderoso.
Mientras planeaban sus próximos pasos, el teléfono de Alejandro sonó, su vibración sobre la mesa de caoba un sonido estridente en el silencio de la biblioteca. Era uno de sus socios comerciales más cercanos, un hombre llamado Marcos. Alejandro, ¿estás bien? Valeria acaba de llamar a mi esposa, estaba histérica. Dijo que estabas sufriendo un colapso nervioso, que estabas delirando y acusando al personal de cosas terribles, dijo la voz preocupada al otro lado de la línea. Alejandro cerró los ojos, sintiendo una oleada de ira impotente. La contraofensiva de Valeria ya había comenzado, y era más rápida y astuta de lo que había imaginado. Estaba sembrando la duda entre su círculo íntimo, pintándolo como mentalmente inestable. Una narrativa que encajaría perfectamente con los efectos a largo plazo de las drogas que le había estado administrando. Era un plan brillante en su maldad. Estoy bien, Marcos. De hecho, estoy mejor que nunca. Te explicaré todo muy pronto, confía en mí, dijo antes de colgar, sin darle más detalles. La astucia de Valeria era impresionante y aterradora. No solo estaba tratando de silenciar y desacreditar a Elena, sino que estaba destruyendo la credibilidad de su principal víctima de antemano, asegurándose de que nadie le creyera cuando finalmente descubriera la verdad. Está construyendo un muro de mentiras a nuestro alrededor, dijo Alejandro, su voz sombría y llena de una nueva urgencia. Si no actuamos rápido, nos enterrará bajo él para siempre. El tiempo se estaba acabando. Tenían que moverse antes de que la versión de Valeria se convirtiera en la verdad aceptada por todos. Elena recordó de repente las palabras del chef, Ricardo, la noche anterior. Ten cuidado con ella, a los de su clase no les gusta que la gente como nosotros vea demasiado. Quizás él había visto algo, quizás había más de lo que aparentaba. Era una posibilidad remota. Una pajita a la que agarrarse en medio del océano. Pero en su situación, cualquier pequeña esperanza era un salvavidas. Hay un cocinero. Se llama Ricardo. Él no confía en ella. Tal vez él sepa algo, o haya visto algo sospechoso, sugirió Elena, su voz apenas un susurro. Alejandro asintió, su mente ya procesando la nueva información, evaluando las posibilidades. Bien. Es un comienzo. Es algo. Hablaré con él discretamente. Mientras tanto, tú necesitas estar en un lugar seguro. Lejos de aquí, lejos de ella. Elena se negó rotundamente, una firmeza inesperada en su voz y en su postura. No. Yo empecé esto. Y estaré a su lado hasta el final. Además, el personal confía más en mí que en usted, sin ofender. Yo puedo hablar con ellos, puedo averiguar cosas que a usted nunca le contarían. Alejandro la miró con un renovado y profundo respeto. Esta mujer, a quien había ignorado durante años, a quien apenas había visto como una persona, poseía una fuerza y una dignidad que avergonzaban a todos los que lo rodeaban, incluyéndolo a él mismo. De acuerdo, aceptó, reconociendo la verdad en sus palabras, pero con una condición. No te arriesgarás innecesariamente. Si sientes el más mínimo peligro, te alejarás y me llamarás. ¿Entendido? Elena asintió, aunque ambos sabían que era una promesa casi imposible de cumplir. La mansión, que una vez fue un símbolo de éxito y seguridad para Alejandro, ahora se sentía como una jaula de oro, un campo de batalla donde cada sombra podía ocultar un espía, cada palabra amable una traición. La confianza se había evaporado por completo, reemplazada por una sospecha generalizada que envenenaba el aire. Alejandro miró por la ventana de la biblioteca, hacia los jardines perfectamente cuidados, una fachada de orden y belleza que ocultaba la podredumbre interior. Todo parecía igual que siempre, pero todo había cambiado de forma irrevocable. Se sentía como un extraño en su propia casa, un rey destronado en su propio castillo. La traición de Valeria era una herida profunda, no solo en su corazón, sino en su juicio, en su capacidad para confiar en los demás. ¿Cómo pude ser tan ciego?, pensó con amargura. No es su culpa, señor, dijo Elena suavemente desde su asiento, como si hubiera leído sus pensamientos. Ella es una experta en el engaño, está hecha de mentiras, las respira como si fueran aire. Sus palabras sencillas y directas fueron un bálsamo para su espíritu atormentado, una absolución que necesitaba desesperadamente. Levantó la vista y le ofreció una pequeña y agradecida sonrisa, la primera sincera en mucho tiempo. Elena tenía razón. No era momento para la autocompasión, era un lujo que no podía permitirse. Era momento para la acción. Era el momento de recuperar el control de su vida,
y no podía permitirse dudar ni un segundo más. Tenía que ser fuerte por él y sobre todo por la mujer que lo había arriesgado todo para salvarlo. Cuando ella vuelva, ¿qué haremos? ¿Cómo debemos actuar?, preguntó Elena, su pregunta práctica sacándolos a ambos de sus reflexiones y devolviéndolos a la cruda realidad de su peligrosa situación. Alejandro respiró hondo, su mente volviendo al plan que estaban trazando, a la partida de ajedrez que estaban a punto de jugar. Actuaremos con la mayor normalidad posible. O, mejor dicho, yo actuaré mi papel a la perfección. El del novio confundido, debilitado y preocupado, que empieza a creer sus mentiras. Dejaré que ella crea que su plan está funcionando a la perfección. Que me ha convencido de que estás loca y de que todo ha sido un malentendido provocado por tu senilidad, explicó, su voz fría y calculadora. La idea era arriesgada, casi suicida. Requería una actuación impecable por su parte, un control absoluto de sus emociones. Mientras tanto, tú te mantendrás fuera de su vista tanto como puedas. Habla con Ricardo, con quien sea que creas que puede ayudar. Reúne información, cualquier pequeño detalle, yo ganaré tiempo. Necesitamos que ella se sienta segura, que baje la guardia por completo. Es la única manera de que cometa un error fatal. La estrategia era un juego de ajedrez de alto riesgo, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión milimétrica. Elena sintió un nudo de tensión en el estómago, pero también una extraña sensación de empoderamiento. Ya no era una víctima pasiva esperando o su destino. Era una combatiente, una investigadora silenciosa que se movía por las venas de la casa, buscando la verdad. ¿Pero podrían ganar esta peligrosa partida? Mientras Elena se preparaba para regresar a las áreas de servicio, se detuvo en la puerta de la biblioteca y se volvió hacia Alejandro, su rostro ensombrecido por un nuevo recuerdo. Señor Rojas, hay algo más que debe saber, dijo, su voz seria y urgente. El día de la fiesta, después de que hable con acento agudo con usted, vi a Valeria hablando muy de cerca con el jardinero, Javier. Estaban cerca del invernadero. No pude oír lo que decían, pero la expresión de Javier era de puro terror, parecía que ella lo estaba amenazando. Este nuevo dato era potencialmente crucial. El jardinero, un hombre llamado Javier, era un empleado de muchos años, callado, trabajador y discreto. Podría ser el testigo que necesitaban desesperadamente para corroborar su historia. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó Alejandro, su mente trabajando a toda velocidad. Porque tenía miedo por él. Valeria es capaz de cualquier cosa. Si sospecha que él sabe algo, podría hacerle daño. Pero ahora creo que el mayor peligro para todos nosotros es quedarnos callados, respondió Elena con una firmeza que la sorprendió a sí misma. La red de Valeria era más extensa y oscura de lo que habían imaginado. No solo controlaba al jefe de seguridad, sino que también intimidaba y amenazaba a otros empleados para asegurar su silencio y su complicidad. Cada nueva pieza del rompecabezas revelaba una conspiración más siniestra. La misión de Elena ahora tenía un nuevo objetivo: encontrar a Javier y convencerlo de que hablara. Pero ¿se atrevería a hablar un hombre aterrorizado? El sonido de un coche de lujo, deteniéndose en la entrada de grava, rompió la quietud de la tarde. Valeria había regresado. Alejandro le hizo una seña rápida a Elena, para que se escondiera en un pasillo de servicio contiguo a la biblioteca. Recuerda, actúa con normalidad. Sé invisible, le susurró antes de salir a recibir a su prometida, componiendo su rostro en una máscara de confusión y vulnerabilidad que esperaba que fuera convincente. Elena observó la escena a través de una rendija en la puerta, conteniendo la respiración. Vio a Valeria acercarse a Alejandro, su rostro una obra maestra de angustia fingida y preocupación. Mi amor, estaba tan preocupada. Me llamaron y me dijeron que no estabas bien, que habías tenido una crisis, dijo, abrazándolo con una fuerza que parecía más de posesión que de afecto. Tuve que irme para resolver este terrible malentendido con el personal. Era una mentirosa consumada, una actriz digna de un premio. Elena sintió náuseas al verla actuar con tanta naturalidad. Estoy bien, Valeria, solo un poco confundido. Esa mujer, la conserje, me dijo cosas terribles, cosas que no tenían sentido, dijo Alejandro, jugando su papel a la perfección, su voz sonando débil y perdida. La expresión de alivio en el rostro de Valeria fue casi imperceptible, pero Elena la vio. Había mordido el anzuelo. Creía que tenía a Alejandro de nuevo bajo su control,
que su pequeño problema había sido solucionado. Pero lo que nadie esperaba era que la verdadera partida acababa de empezar, y las reglas del juego habían cambiado por completo. Desde su oscuro escondite, Elena sintió una mezcla de miedo y adrenalina recorrer sus venas. Ver a Alejandro mentirle a la cara a Valeria, tan cerca, era a la vez aterrador y fascinante. Él era un mejor actor de lo que ella hubiera imaginado, su vulnerabilidad parecía completamente genuina. Lo sé, mi amor, es una mujer horrible y resentida. Ya me he encargado de que la despidan. No volverá a molestarte nunca más, te lo prometo, dijo Valeria, su voz tranquilizadora ocultando su intención asesina, una promesa velada de que Elena desaparecería de sus vidas para siempre. Elena contuvo el aliento, el corazón latiéndole en los oídos. Valeria creía que ya había ganado, que había sofocado la rebelión antes de que empezara. Esta arrogancia, esta confianza ciega en su propio poder, era exactamente lo que necesitaban. Mientras la pareja se alejaba hacia el salón principal, el brazo de Valeria firmemente sujeto al de Alejandro, Elena se deslizó por el pasillo de servicio, una sombra moviéndose con un propósito claro. Su mente ya estaba en su próxima y peligrosa tarea. Tenía que encontrar a Javier, el jardinero, y tenía que encontrarlo antes de que Valeria cumpliera su amenaza y lo hiciera desaparecer para siempre. Se movió con la agilidad silenciosa que le habían dado años de trabajo invisible, una presencia fantasmal con una misión. El viaje a los invernaderos fue tenso. Encontró a Javier podando unas rosas con manos temblorosas. Cuando la vio, sus ojos se abrieron con pánico. No debería estar aquí, señora Elena. Es peligroso. Lo sé, Javier, sé que te amenazó, lo interrumpió Elena. Pero necesitamos tu ayuda. El hombre negó con la cabeza, el terror grabado en su rostro. Ella sabe dónde vive mi familia, sabe los horarios de mis hijos. El día siguiente fue un infierno silencioso para Elena. Aunque Alejandro había detenido su despido formal, Valeria se aseguró de que su vida en la mansión fuera insoportable. Le asignó las tareas más degradantes: limpiar los desagües, fregar los suelos del garaje a mano, pulir la plata con un cepillo de dientes. Cada tarea era una humillación calculada, realizada bajo la mirada vigilante y burlona de Valeria. Sus antiguos compañeros la evitaban, temerosos de ser asociados con ella y sufrir el mismo destino. Comía sola en la lavandería, el único lugar donde encontraba un respiro de las miradas acusadoras. ¿Vale la pena todo esto?, pensó una tarde, con las manos enrojecidas y doloridas por los productos químicos de limpieza. Podría simplemente irme, desaparecer. Alejandro me ayudaría a empezar de nuevo en otro lugar. Pero la imagen de Valeria sonriendo triunfalmente, casándose con un Alejandro debilitado y controlándolo todo, era un veneno que no podía tragar. La injusticia la quemaba por dentro. No se trataba solo de Alejandro, se trataba de todas las personas a las que Valeria pisotearía en su camino hacia el poder. Se trataba de su propia dignidad. No iba a huir. Se secó una lágrima de frustración con el dorso de la mano y volvió al trabajo. La resistencia no siempre es un grito. A veces es la tenacidad silenciosa de seguir fregando un suelo, sabiendo que cada baldosa limpia es un pequeño acto de desafío. Cada humillación que soportaba era combustible para su determinación. El fuego dentro de ella ardía más fuerte que nunca, una llama silenciosa que Valeria no podía ver, pero que pronto sentiría. La tormenta se estaba gestando en la quietud de la servidumbre. Mientras limpiaba los cristales de la biblioteca, Elena vio a Alejandro y Valeria discutiendo. Sus voces eran murmullos tensos, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Alejandro parecía agitado, pasándose la mano por el pelo, mientras Valeria intentaba calmarlo con gestos que parecían más de control que de consuelo. No lo entiendes, Valeria, me siento raro. No puedo concentrarme. Mi memoria me falla, escuchó decir a Alejandro, su voz cargada de una frustración que sonaba demasiado real. Elena se dio cuenta de que, aunque su actuación era parte del plan, los efectos de meses de drogadicción eran genuinos. El veneno de Valeria había dejado cicatrices profundas. Es solo el estrés, mi amor. La boda, el trabajo, necesitas descansar. Déjame que te prepare un té, respondió Valeria, su voz un arrullo de serpiente. Elena observó, con el corazón en un puño, cómo Valeria se dirigía a la pequeña cocina contigua a la biblioteca. La vio abrir su bolso, sacar el pequeño objeto metálico y añadir
ir un polvo blanquecino al té. Lo hacía con una naturalidad escalofriante, como quien añade azúcar. Tengo que hacer algo. Ahora mismo, pensó Elena, el pánico apoderándose de ella. Dejó el paño de limpieza y, con una audacia que la sorprendió a sí misma, entró en la biblioteca. Señor Rojas, dijo, su voz sonando más fuerte de lo que pretendía. Disculpe la interrupción, pero tiene una llamada urgente en la línea principal. Es de su abogado. La mentira salió de sus labios con facilidad. Valeria se giró, su rostro una máscara de furia por la interrupción. Alejandro, entendiendo la señal, se levantó de inmediato. Gracias, Elena. Valeria querida, ¿podrías traerme el té a mi despacho? Mientras se iban, Elena se acercó a la taza de té que Valeria había dejado sobre la mesa, y, con manos temblorosas, vertió su contenido en una pequeña botella de muestra que llevaba escondida en el bolsillo. La tensión en la mansión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Valeria sospechaba de todos y de todo. Hizo instalar nuevas cámaras de seguridad, aparentemente para proteger la casa, pero Elena sabía que eran para vigilarla a ella y al resto del personal. Se sentía como una prisionera en su propio lugar de trabajo. Alejandro, por su parte, jugaba un juego peligroso. Tenía que fingir los efectos de las drogas que ya no estaba tomando, una tarea agotadora que lo dejaba exhausto y mentalmente drenado. A veces, la línea entre la actuación y la realidad se volvía borrosa. ¿Y si me equivoco en algo? ¿Y si ella se da cuenta de que estoy fingiendo? Le confesó a Elena una noche, en una reunión secreta en el garaje. No lo hará, le aseguró Elena con una convicción que no sentía del todo. Está demasiado segura de sí misma, su arrogancia es su debilidad. Mientras tanto, Elena intentaba de nuevo hablar con Javier, el jardinero. Lo encontraba en los rincones más remotos de la propia de edad, siempre mirando por encima del hombro. Javier, por favor, el señor Rojas necesita su ayuda, necesitamos su testimonio, le suplicaba. Ella me destruirá, doña Elena, tengo una esposa, hijos, no puedo arriesgarme, respondía él, sus ojos llenos de un miedo que a Elena le rompía el corazón. Comprendía su terror, pero el tiempo se agotaba. La boda se acercaba, y una vez que Valeria fuera la señora Rojas, su poder sería absoluto e intocable. Sabían que tenían una sola oportunidad para exponerla, y esa oportunidad tenía que ser perfecta, sin margen para el error. La presión era inmensa. Valeria, sintiendo que algo se le escapaba de las manos a pesar de sus esfuerzos, decidió acelerar sus planes. Una tarde, reunió a todo el personal de servicio en el gran salón. Alejandro estaba a su lado, con aspecto pálido y ausente, un accesorio en su propio drama. Como saben, la boda está a la vuelta de la esquina, comenzó Valeria, su voz resonando con una autoridad que no le correspondía. Y, con mi nuevo rol en esta casa, habrá algunos cambios. Se exigirá un nuevo nivel de lealtad y discreción. Sus ojos se posaron en Elena, una mirada fría y penetrante que no dejó lugar a dudas sobre a quién se dirigía. Cualquier empleado que sea sorprendido difundiendo rumores, chismes o mentiras maliciosas, será despedido de inmediato y se enfrentará a consecuencias legales. Esta casa valora la lealtad por encima de todo. La amenaza velada flotó en el aire, enfriando la habitación. Los empleados bajaron la mirada, intimidados. Era una demostración de poder, una forma de aislar a Elena, y advertir a cualquiera que estuviera pensando en ayudarla. Después de la reunión, Valeria se acercó a Elena mientras ésta limpiaba una mesa. ¿Te ha quedado claro, anciana?, siseó en voz baja. Tu tiempo aquí está contado. Disfruta de tus últimos días de trabajo, porque pronto estarás en la calle, sola y olvidada. Algo estaba a punto de romperse. La paciencia de Elena se agotaba, pero sabía que debía aguantar. La humillación pública era solo el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatar. La escena en el majestuoso vestíbulo se había congelado por completo, el tiempo parecía haberse detenido. Los pocos sirvientes que presenciaban la confrontación se quedaron inmóviles como estatuas de sal, sin atreverse a intervenir pero absolutamente incapaces de apartar la mirada del cruel y humillante espectáculo. Valeria disfrutaba del momento, saboreando el poder absoluto que ejercía sobre cada alma en esa casa, deleitándose con el miedo y la sumisión que inspiraba en los demás. Quizás el problema no es tu vista, Elena, sino tu honestidad, continuó, elevando el tono de su voz para que todos pudieran oírla con claridad, cada palabra una gota de veneno cuidadosamente destilada.
Me han informado de que faltan algunas cosas pequeñas de mi habitación. Baratijas sin importancia, por supuesto, un par de gemelos, un broche, pero es el principio lo que cuenta, ¿no crees? La acusación de robo, lanzada con tanta ligereza y crueldad, dejó a Elena sin aliento. Era una mentira tan descarada, tan vil que por un momento su mente se quedó en blanco. ¿Ladrona? ¿Yo? No puede ser. Después de toda una vida de honradez, pensó, sintiendo que el suelo de mármol desaparecía bajo sus pies. Vio las miradas de sus compañeros, la duda sembrándose en sus ojos como malas hierbas en un jardín cuidado. Valeria la estaba destruyendo, pieza por pieza, aniquilando la reputación que había construido durante toda una vida de trabajo honesto. Yo nunca he robado nada en mi vida entera, logró decir Elena, su voz temblando con una justa indignación que luchaba por no convertirse en un sollozo de impotencia. Mi palabra contra la tuya entonces, replicó Valeria con una risa cruel que resonó en el silencio del vestíbulo. Adivina a quién le creerán. Se inclinó hacia ella, su perfume caro envolviéndola en una nube sofocante y nauseabunda. Te lo advertí. Más tarde ese mismo día, Valeria ejecutó la segunda parte de su plan de humillación, un acto público diseñado para destruir por completo el espíritu de Elena. Mientras Elena recogía sus pocas pertenencias de la pequeña taquilla que tenía asignada en el área de servicio, con la notificación de despido en la mano, Valeria apareció flanqueada por 2 guardias de seguridad. Señora, la acompañaremos a la salida, dijo Valeria con una falsa solemnidad, pero en lugar de llevarla por la puerta de servicio, la obligaron a caminar por el vestíbulo principal, donde varios periodistas, convocados por la propia Valeria con el pretexto de una entrevista, esperaban. Al llegar a la entrada principal, frente a los flashes de las cámaras y las miradas atónitas de otros empleados, Valeria le arrebató la pequeña caja de cartón que Elena llevaba. Con una sonrisa cruel y una lentitud deliberada, volcó la caja, arrojando los objetos personales de Elena al suelo de mármol. Un pequeño portarretratos con una foto de Sofía, un rosario gastado, un par de guantes de lana, sus tesoros más preciados, esparcidos como basura. Asegúrense de que no se lleva nada que no le pertenezca, dijo Valeria en voz alta para que los periodistas la oyeran. La humillación fue total, absoluta y devastadora. Elena se arrodilló, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, para recoger sus cosas bajo la luz de los flashes. Se sintió despojada de todo, no solo de su trabajo, sino de su dignidad. Soy basura para ellos, solo basura, pensó, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. El plan de Valeria era perfecto. No solo la había despedido, la había aniquilado socialmente. Alejandro había presenciado la escena desde lo alto de la escalera, oculto en las sombras, sintiendo una rabia tan intensa que temió perder el control y revelar su plan. Ver a Elena, la mujer que le había salvado la vida, ser humillada de esa manera tan cruel, lo llenó de una furia fría y una determinación asesina. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no bajar y enfrentarse a Valeria allí mismo. Sabía que debía esperar, que debía seguir actuando su papel, pero el coste era casi insoportable. Una vez que Elena se hubo marchado y los periodistas se dispersaron, Valeria entró en la biblioteca donde Alejandro pretendía leer, con el rostro compuesto en una máscara de calma que ocultaba su euforia por la victoria. Llevaba una sonrisa radiante y sostenía algo pequeño y brillante en la palma de su mano. Se sentó con gracia en el brazo de su sillón, su presencia era a la vez seductora y profundamente amenazante, como la de una serpiente de colores vivos. «Mira, mi amor, encontré mi cajita de plata», dijo con una voz cantarina, como si fuera el hallazgo más inocente del mundo. «Estaba en el fondo de mi joyero, ¿puedes creerlo? ¡Qué tonta soy! Con todo el estrés de la boda, mi cabeza está en las nubes». Le mostró el objeto, que brillaba bajo la luz cálida de la lámpara. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Era un acto, de una audacia increíble, un desafío directo. Se la estaba mostrando, completamente segura de que él era demasiado débil, y estaba demasiado sedado, para hacer algo al respecto. Ni siquiera recuerda su propia historia. «Es todo una farsa», pensó con amargura. «¿Recuerdas que me la regalaste por nuestro primer aniversario?» La había perdido y estaba desconsolada, continuó. Alejandro levantó la vista obligándose a parecer vagamente interesado. «Claro que lo recuerdo, cariño. Me alegro mucho de que la hayas encontrado». Su corazón latía con una fuerza brutal contra sus costillas. «Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final». Los días siguientes fueron una tortura para Alejandro. Tuvo que mantener la farsa,
actuando como el prometido dócil y confundido mientras Valeria consolidaba su control. Ella interceptaba sus llamadas, revisaba sus correos electrónicos y lo aislaba de sus amigos y socios más cercanos, todo bajo el pretexto de cuidarlo durante su supuesta crisis nerviosa. Él se dejaba hacer, jugando al débil, mientras secretamente se reunía con un equipo de investigadores privados y abogados de confianza. Contactó a Elena a través de un teléfono prepago, asegurándole que la humillación que había sufrido no sería en vano. «Ten paciencia, Elena. Todo saldrá a la luz. Confía en mí», le dijo su voz cargada de una promesa de venganza. Elena, desde la seguridad de un apartamento que Alejandro había alquilado para ella y para Sofía, pasaba los días consumida por la ansiedad. Veía las noticias y leía las columnas de Sociedad que pintaban a Valeria como una santa abnegada que cuidaba de su prometido enfermo, mientras a ella se la mencionaba como una ex empleada descontenta y con problemas mentales. La injusticia era tan grande que a veces le costaba respirar. ¿Y si me he equivocado? ¿Y si él no puede hacer nada contra ella?, se preguntaba en las largas noches de insomnio. Pero la imagen de la humillación en la entrada de la mansión, el recuerdo de sus tesoros esparcidos por el suelo, avivaba su determinación. No se rendiría, no después de haber llegado tan lejos. Sabía que la verdad tenía que salir a la luz, costara lo que costara, y ella estaría allí para asegurarse de que así fuera, sin importar los riesgos. Finalmente, el día llegó. Alejandro anunció una rueda de prensa en la Plaza Garibaldi, un lugar público e icónico, deliberadamente elegido para que Valeria no pudiera controlar el entorno. El pretexto era anunciar la creación de una nueva fundación benéfica. Valeria estaba exultante. Era el movimiento perfecto para limpiar la imagen de Alejandro y consolidar la suya como la de una filántropa dedicada. No sospechó nada. La Plaza Garibaldi bullía bajo el sol implacable de la tarde. El aire, normalmente lleno de las notas vibrantes de los mariachis, estaba cargado de una tensión casi palpable. Decenas de periodistas se agolpaban frente a un modesto podio, sus cámaras apuntando como un pelotón de fusilamiento. Alejandro estaba allí, de pie, con un traje impecable que no lograba ocultar la rigidez de sus hombros. A su lado, Valeria sonreía para las cámaras, una visión de elegancia. Nadie excepto 3 personas en esa plaza sabía que estaban al borde de un precipicio. Valeria le apretó la mano. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor», le susurró, su voz un veneno dulce. Alejandro asintió, su rostro una máscara de calma. «Solo sonríe, solo aguanta un poco más», se dijo a sí mismo, sus ojos buscando desesperadamente entre la multitud. Sabía que todo dependía de los próximos minutos. Cada segundo se sentía como una hora, cada murmullo de la prensa un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre todos ellos. La calma antes de la batalla era ensordecedora. Escondida detrás de una de las gruesas columnas de los portales, Elena Vargas sentía que su corazón iba a salírsele del pecho. Cada latido era un martillazo sordo contra sus costillas. Se sentía increíblemente fuera de lugar con su sencillo vestido de flores, un gorrión asustado en medio de un desfile de pavos reales. En el bolsillo de su vestido, sus dedos se aferraban al frío metal del objeto que lo había empezado todo, el talismán vacío que representaba tanto su mayor miedo como su única y frágil esperanza. Atrey. Vio a Alejandro en el podio, tan distante y pulcro, y una oleada de pánico la invadió. ¿Y si no se atreve? ¿Y si me he equivocado al confiar en él?, pensó, el sudor frío recorriéndole la espalda. La imagen de su nieta Sofía apareció en su mente, su sonrisa inocente. Esa imagen era su ancla, su faro en la oscuridad. No podía permitir que el pánico la paralizara. Se obligó a respirar hondo, a calmar el temblor de sus manos. Observó a los periodistas, a los curiosos. Estaba a punto de exponerse frente a todos ellos. Pero la verdad merecía ser contada, sin importar el coste. Por Sofía. Por el señor Rojas. Por su propia dignidad. Ya no era solo una conserje invisible, era un testigo. Y su testimonio iba a cambiarlo todo. La historia no la escribiría Valeria esta vez, sino la mujer que había limpiado sus desastres en silencio durante demasiado tiempo. El momento de alzar la voz había llegado, y el mundo entero estaba a punto de escucharla. Alejandro se aclaró la garganta, el sonido AMPL, ificado por los altavoces retumbó en la plaza, y se acercó al micrófono. El murmullo de la multitud se apagó al instante. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz resonando con una autoridad inesperada.
Los he convocado hoy aquí, para anunciar la creación de la Fundación Rojas para la Dignidad Laboral. Hubo un aplauso cortés. Valeria sonrió aún más, tomando el anuncio como una victoria personal. Alejandro continuó, detallando los ambiciosos objetivos de la fundación: ofrecer apoyo legal y financiero a trabajadores maltratados. Hablaba con una pasión controlada. Elena escuchaba desde su escondite, su corazón hundiéndose con cada palabra. Era un discurso noble, sí, pero no era la verdad que ella esperaba. No había ninguna mención de Valeria, ninguna acusación. Era una falsa resolución. Me equivoqué, no va a decir nada. Me ha utilizado y ahora me dejará a mi suerte, pensó con una desesperación creciente. Veía su futuro desmoronarse. Despedida, acusada de robo, su nombre manchado. Para siempre. El miedo volvía a atenazarla, más frío y afilado que nunca. La trampa parecía cerrarse sobre ella y se sintió completamente sola, una pieza de ajedrez sacrificada en un juego que nunca entendió del todo. La esperanza que la había sostenido comenzó a desvanecerse en la dura luz del sol de la plaza. Valeria estaba radiante, bebiendo la atención de las cámaras como si fuera champán. El plan de Alejandro era, a su juicio, brillante. Una fundación benéfica desviaría cualquier rumor sobre su supuesto colapso nervioso, y los consolidaría como una pareja filantrópica. Se inclinó para susurrarle al oído mientras él hacía una pausa. «Es perfecto, mi amor. Absolutamente perfecto», dijo, sus ojos brillando con ambición. Creía que había ganado. Creía que la pequeña revuelta de la conserje había sido aplastada, y que Alejandro estaba de nuevo bajo su control. Los periodistas tomaban notas, algunos con visible decepción. Esperaban un escándalo, no un comunicado aburrido. Pero entonces, el tono de Alejandro cambió. Dejó los papeles a un lado y se agarró al podio, sus nudillos blancos, miró directamente a la cámara principal, sus ojos ardiendo con una nueva y peligrosa intensidad. «Pero no puedo hablar de dignidad laboral», dijo, su voz bajando a un nivel más íntimo, sin hablar primero de la TR. Aición personal. «No puedo construir una fundación sobre cimientos de mentiras y veneno». El silencio volvió a caer sobre la plaza, esta vez más denso, cargado de electricidad. Valeria dejó de sonreír. Su cuerpo se tensó. Algo iba terriblemente mal. El guión había cambiado sin que ella lo supiera. Su sonrisa se congeló en su rostro, una máscara de porcelana a punto de resquebrajarse. «Porque la verdad es», continuó Alejandro, su voz ahora firme y cortante como el cristal, «que yo mismo he sido una víctima. Víctima de un abuso silencioso y sistemático, diseñado para nublar mi juicio, robar mi voluntad y, en última instancia, apoderarse de mi patrimonio». Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Las cámaras se reenfocaron, los micrófonos se acercaron. Esto era lo que habían venido a buscar. Valeria lo miró, su rostro una máscara de incredulidad y furia. «¿De qué estás hablando, Alejandro? Te encuentras mal. Estás delirando», comenzó a decir, intentando retomar el control, jugar la carta de su inestabilidad mental. Pero él la ignoró, sus ojos fijos en la audiencia. «Durante meses, he estado siendo drogado por la persona en la que más confiaba en el mundo». Hizo una pausa dramática, dejando que la acusación flotara en el aire. Luego, lentamente, giró la cabeza y miró directamente a Valeria, cuyos ojos se abrieron de par en par por el pánico. «Mi prometida, la señor Ita Valeria Montiel». El mundo pareció detenerse. El nombre resonó en la plaza, seguido por el estallido de cientos de flashes que iluminaron el rostro de Valeria, capturando su shock para la posteridad. La caída había comenzado y era pública, brutal e imparable. Su castillo de mentiras, construido con tanto cuidado, se derrumbaba sobre ella en un instante, bajo la mirada de todo el mundo, un espectáculo grandioso y terrible. «Es mentira», gritó finalmente Valeria, su voz aguda y estridente. «Está enfermo, está teniendo un colapso nervioso. Se los advertí, no está en sus cabales». Se abalanzó hacia el micrófono, intentando arrebatarle el control, pero Alejandro la bloqueó con su brazo. La lucha por el control era ahora física y pública. «La única enferma aquí eres tú, Valeria. Enferma de ambición», replicó él, su voz fría. Sacó un documento doblado de su chaqueta y lo sostuvo en alto. «Este es un informe toxicológico. Confirma la presencia de potentes sedantes en mi organismo, administrados durante los últimos 6 meses. Sedantes que, casualmente, coinciden con los recetados a tu difunta abuela, de la que heredaste una provisión vitalicia».
La precisión del dato la golpeó como una bofetada. Valeria retrocedió. Sus ojos rastrearon la multitud, desesperados, y entonces la vio. Vio a Elena, de pie, ya no escondida. «Es ella», chilló Valeria señalándola. «Esa vieja loca, ella lo envenenó. Ella ha estado inventando todo esto para extorsionarnos. Es una ladrona y una mentirosa». La desesperación la llevaba a lanzar acusaciones sin sentido, buscando un chivo expiatorio. Pero su pánico era la confesión más elocuente de todas, una admisión de culpabilidad que todos los presentes podían ver y oír con una claridad aterradora. Todas las cabezas se giraron hacia Elena. Las cámaras la encontraron, sus lentes enfocándose con una precisión implacable. Por un instante, el peso de todas esas miradas amenazó con aplastarla. Se sintió pequeña, insignificante, exactame. NTE como Valeria quería que se sintiera. No me creerán. Soy una simple trabajadora contra una mujer rica y hermosa. ¿Quién creerá mi palabra?, pensó, un último vestigio de duda asaltándola. Pero entonces vio la mirada de Alejandro, una mezcla de confianza y gratitud que cruzó la distancia entre ellos como un puente invisible. Le dio la fuerza que necesitaba. Dio un paso adelante, saliendo de la sombra, y caminó lentamente hacia el podio. El mar de periodistas se abrió para dejarla pasar. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. Subió los 2 escalones del estrado. Su dignidad era su única armadura. Se paró junto a Alejandro, frente a los micrófonos, y miró a la multitud. No había miedo en sus ojos, solo una profunda y tranquila certeza. Respiró hondo. «Mi nombre es Elena Vargas», comenzó, su voz clara y firme, sin un atisbo de temblor. El silencio en la plaza era absoluto, cada persona conteniendo la respiración, esperando escuchar la historia de la mujer que había desafiado un imperio de mentiras desde las sombras de una mansión. «He trabajado en la casa del señor Rojas durante más de 10 años. He limpiado en silencio, he visto mucho y he dicho poco. Porque ese es el trabajo de la gente como yo. Ser invisibles, no molestar», dijo Elena, su voz resonando con una verdad sencilla y poderosa. «Pero hay cosas que una no puede dejar de ver. Vi cómo el señor Rojas cambiaba. Cómo el hombre enérgico y brillante que conocía, se volvía olvidadizo, cansado, confundido. Todos lo atribuían al estrés. Pero yo vi algo más». Miró directamente a Valeria, quien la fulminaba con la mirada. Vi a la señorita Montiel, en repetidas ocasiones, añadir algo a las bebidas del señor Rojas. A su café, a su té. Lo hacía con una discreción que helaba la sangre, con una sonrisa en los labios. Valeria soltó una carcajada burlona. ¿Y su prueba? ¿Las fantasías de una anciana senil que busca dinero? Nadie va a creer una palabra. La multitud murmuraba, indecisa. Era la palabra de una contra la otra. Una batalla de credibilidad que Elena Parek, y con acento agudo, destinada a perder. La tensión en la plaza era insoportable. Pero Elena no había terminado. Sabía que sus palabras solas no eran suficientes, pero eran el comienzo de una verdad que, una vez liberada, no podía ser contenida. El mundo la estaba escuchando y no iba a desperdiciar esa oportunidad. Lentamente, con un gesto lleno de solemnidad, metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó la pequeña cajita de plata. La sostuvo en la palma de su mano, el metal brillando bajo el sol, captando la atención de todas las cámaras. No era la prueba del crimen en sí, pero era el símbolo de toda la trama, el nexo físico de la traición. Este objeto le pertenece a la familia Rojas. Es una herencia de la abuela del señor Alejandro, explicó Elena, su voz llenando la plaza. La señorita Montiel se lo apropió. Lo usaba para llevar el veneno con el que debilitaba al hombre que decía amar. Lo vació antes de que yo pudiera encontrarlo con las pruebas dentro, y luego me acusó de robarlo para desacreditarme, para que nadie me creyera si alguna vez me atrevía a hablar. La revelación del origen del objeto fue un golpe maestro. No se trataba solo de un recipiente, sino de un símbolo de la traición a la confianza y al legado familiar. Valeria se quedó helada, su rostro perdiendo el poco color que le quedaba. «Es solo una caja, no prueba nada», balbuceó, pero su voz carecía de convicción. La marea estaba cambiando y todos en la plaza lo sentían. El pequeño objeto, una vez usado para ocultar un veneno, ahora servía para revelar una verdad mucho más tóxica. «Ella no está sola». La voz vino de entre la multitud, temblorosa pero clara.
Un hombre de mediana edad, con ropa de trabajo y manos manchadas de tierra, se abrió paso. Era Javier, el jardinero. El terror era visible en su rostro, pero también una nueva y frágil determinación. Subió al estrado, evitando mirar a Valeria. «Mi nombre es Javier. Soy el jardinero de la mansión», dijo al micrófono. «La señorita Montiel, ella me amenazó. Me vio un día que la vi por accidente. Me dijo que si decía algo le haría daño a mi familia. Me dijo que sabía dónde estudiaban mis hijos». La confesión de la amenaza añadió una nueva capa de oscuridad a las acciones de Valeria. La vi una vez en el invernadero, mezclando un polvo blanco en el té helado del señor Rojas. Al principio pensé que era azúcar, pero su expresión era la de alguien que está haciendo algo terrible. Tenía una mirada fría, sin alma. El testimonio de Javier era la pieza que faltaba. Era la corroboración que Elena necesitaba. Dos de las personas invisibles se habían unido, arriesgándolo todo para decir la verdad. La red de mentiras de Valeria se deshizo por completo, frente al mundo entero. El silencio de la plaza fue reemplazado por un murmullo de indignación y shock. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La máscara de Valeria finalmente se hizo añicos. La compostura, la elegancia, la frialdad. Todo se desvaneció, reemplazado por una furia pura y desenfrenada. Su rostro se transformó en una mueca de odio. «¡Idiotas! Todos ustedes son unos idiotas», gritó, su voz desgarrada. «Campesinos desagradecidos. Yo les di trabajo, y así me lo pagan. Él me pertenece, su dinero me pertenece». La confesión, aunque no directa, fue más que suficiente. En su ira, reveló la verdad de su ambición. Ya no intentaba defenderse, solo atacar. Se lanzó hacia Elena, con las uñas extendidas, pero Alejandro se interpuso protegiéndola. En ese momento, dos agentes de policía, que habían estado discretamente posicionados entre la multitud, subieron al estrado. Con una eficiencia tranquila, tomaron a Valeria por los brazos. «Señorita Montiel, está usted detenida bajo sospecha de intento de envenenamiento y coacción», dijo uno de los oficiales con voz firme. Valeria luchó, gritó insultos y amenazas, pero su poder se había evaporado. Mientras se la llevaban, el sonido de los flashes era ensordecedor. El escándalo era total, y su caída, absoluta. La mujer que había construido un imperio sobre el engaño, fue derribada por la simple verdad de aquellos a quienes consideraba insignificantes. Un silencio atónito se apoderó de la plaza, mientras veían a Valeria ser introducida en un coche patrulla. El drama había terminado. Alejandro se volvió hacia Elena, sus ojos llenos de una emoción que las palabras no podían expresar. En ese instante, la multitud estalló en un aplauso espontáneo y atronador. No aplaudían al millonario, aplaudían a la conserje, aplaudían su valentía, su integridad, su negativa a permanecer en silencio. Elena se sintió abrumada, las lágrimas que tanto había contenido finalmente rodaron por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de una profunda y abrumadora vindicación. Alejandro puso una mano protectora en su hombro. «Gracias, Elena», dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera. «Me salvaste la vida. Me salvaste de mí mismo». Elena simplemente asintió, incapaz de hablar. Miró a la multitud, a los rostros de extraños que ahora la miraban con admiración. Por primera vez en muchos años, no se sentía invisible. Se sentía vista. Se sentía finalmente libre. La verdad la había liberado a ella también, de una manera que nunca había imaginado. El peso que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo finalmente se había ido, reemplazado por una ligereza que la hacía sentir que podía volar. Alejandro tomó de nuevo el micrófono, su voz embargada por la emoción. «Hoy, la Fundación Rojas para la Dignidad Laboral adquiere un nuevo y verdadero significado», anunció, su mirada fija en Elena. «No solo ayudará a los trabajadores que sufren en silencio, sino que será liderada por el ejemplo más grande de dignidad que he conocido. Quiero anunciar que la primera directora honoraria de esta fundación será la señora Elena Vargas». La multitud volvió a aplaudir, con más fuerza, vitoreando el nombre de Elena. La noticia era la conclusión perfecta, un acto de justicia poética. Elena lo miró, sorprendida y conmovida.
Y para asegurar que nadie más tenga que pasar por lo que el señor Javier ha pasado, continuó Alejandro, la Fundación ofrecerá protección total y anónima a los denunciantes. Porque el silencio, motivado por el miedo, es el mejor amigo de la injusticia. Y hoy, gracias a la valentía de 2 personas, hemos roto ese silencio para siempre. Las palabras de Alejandro no eran solo un discurso, eran una promesa, un nuevo comienzo forjado en el fuego de la traición y la verdad. La plaza se convirtió en el lugar de nacimiento de una nueva esperanza para innumerables personas que, como Elena, habían sufrido en silencio. Su acto de valentía individual se había transformado en un movimiento colectivo. Los periodistas se arremolinaron alrededor del estrado, pero Alejandro protegió a Elena, guiándola a través del caos hacia un coche negro que los esperaba. Javier lo siguió de cerca, su rostro pálido pero con una expresión de inmenso alivio. Antes de subir al coche, Elena se detuvo y miró hacia atrás, a la plaza que había cambiado su vida. Vio los rostros en la multitud, la mezcla de curiosidad, simpatía y asombro. Todo ha terminado, de verdad ha terminado, pensó, una sensación de paz profunda instalándose en su corazón. Ya no tenía que tener miedo, su nieta estaba a salvo. Su futuro estaba asegurado. Pero lo más importante, había hecho lo correcto. Al subir al coche, el mundo exterior se silenció. Se sentó en el lujoso asiento de cuero. Miró a Alejandro, que le sonreía con genuino afecto. «Ahora, vamos a casa, Elena», dijo él. «Pero primero, creo que debemos hacer una llamada a alguien que debe estar muy preocupada». Elena sonrió a través de sus lágrimas. Sofía. Tenía que llamar a Sofía y decirle que su abuela estaba bien. Que todo iba a estar bien. Ese simple pensamiento, la idea de escuchar la voz de su nieta, fue la recompensa más dulce de todas, más valiosa que cualquier aplauso o reconocimiento público. Mientras el coche se alejaba, Elena observaba las calles de la ciudad a través de la ventanilla. Se sentía como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Durante años, había navegado por la ciudad como una sombra. Pero hoy, algo se había roto. Había traspasado la barrera invisible que separaba su mundo del Telazo Farsos y había descubierto que no era tan infranqueable. Se dio cuenta de que la dignidad no era algo que te daban, sino algo que reclamabas con tus acciones. La había reclamado en esa plaza, y ahora era suya para siempre. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro suavemente. Elena se volvió hacia él, sus ojos aún húmedos pero claros. «En que nunca pensé que mi voz pudiera ser tan fuerte», respondió con una sinceridad que la sorprendió a sí misma. Alejandro asintió, con una mirada comprensiva. «Tu voz siempre fue fuerte, Elena. Solo necesitabas que el mundo se detuviera a escuchar. Y hoy, lo hiciste detenerse». Sus palabras resonaron en ella, una verdad profunda y sanadora. La fuerza siempre había estado ahí, forjada en años de sacrificio. Hoy, simplemente, el destino le había dado un escenario. Y en ese escenario, no había actuado. Simplemente había sido ella misma. Una mujer honesta y valiente. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. La noticia del escándalo en la Plaza Garibaldi se extendió como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, los titulares de todos los periódicos contaban la increíble historia. Las fotografías de Elena, de pie con dignidad, y las de Valeria, gritando mientras era arrestada, se convirtieron en imágenes virales. La historia capturó la imaginación del público. Era una narrativa de David contra Goliat, de la honestidad humilde triunfando sobre la corrupción arrogante. El teléfono de Alejandro no dejaba de sonar, pero él solo atendió una llamada importante, la de su abogado, para asegurarse de que Valeria enfrentara todo el peso de la ley. Mientras tanto, Elena hizo su propia llamada. Al escuchar la voz de Sofía, se le hizo un nudo en la garganta. «Abuela, ¿estás bien? Te vi en la televisión», dijo la niña preocupada. «Estoy bien, mi amor. Estoy perfectamente bien», respondió Elena, su voz quebrándose por la emoción. «Y tengo una historia increíble que contarte cuando llegue a casa». En ese momento supo que todo el terror había valido la pena. Había asegurado el futuro de su nieta de la mejor manera posible, con el ejemplo de su propia valentía. Le había enseñado una lección que ninguna escuela podría ofrecer, que una sola persona, sin importar cuán pequeña se sienta, puede cambiar el mundo. El viaje de regreso a la mansión fue extrañamente silencioso, un silencio de paz.
El aire dentro de la casa parecía más limpio, más ligero. Ya no era un campo de batalla. Al llegar, fueron recibidos por el personal, reunido en el vestíbulo. Cuando Elena entró, sus antiguos compañeros la miraron con asombro y profundo respeto. Ricardo, el chef, fue el primero en acercarse. «Siempre supe que tenías más agallas que todos nosotros juntos, Elena», dijo, sus ojos brillando de orgullo. Uno por uno, los demás se acercaron para abrazarla, para darle las gracias. Se había convertido en su campeona. La soledad y el ostracismo que había sentido en esos mismos pasillos se disolvieron, reemplazados por una oleada de camaradería. Ya no era la vieja loca, era doña Elena, un símbolo de coraje. Alejandro observaba la escena desde la puerta con una sonrisa genuina. La casa, que se había sentido fría, comenzaba a llenarse de nuevo de una calidez que el dinero no podía comprar. La verdad había limpiado el aire. Había purificado las paredes de la mansión de años de toxicidad y mentiras, dejando espacio para algo nuevo y mucho más valioso, la confianza y el respeto mutuo. Esa noche Alejandro se sentó con Elena en la biblioteca. El fuego crepitaba en la chimenea. «No sé cómo pagarte lo que has hecho por mí, Elena», dijo Alejandro. «Salvaste mucho más que mi fortuna. Me devolviste mi vida, mi mente». Elena simplemente negó con la cabeza, incómoda con los elogios. «Usted me escuchó cuando nadie más lo habría hecho. Eso fue pago suficiente», respondió ella con humildad. «No, no lo es», insistió Alejandro. «Quiero que aceptes una jubilación completa, con todos los gastos pagados, de por vida. Y quiero crear un fondo fiduciario para la educación de Sofía. Podrá estudiar donde quiera, ser lo que quiera, sin preocuparse nunca por el dinero. Es lo mínimo que puedo hacer». Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena. La oferta era abrumadora, la promesa de un futuro seguro para su nieta, el mejor regalo que alguien podría haberle dado. «Gracias, señor Rojas. Desde el fondo de mi corazón, gracias», susurró. Él sonrió, una sonrisa cálida. «Por favor, Elena. Llámame Alejandro». En esa tranquila biblioteca, dos mundos que nunca debieron cruzarse, sellaron un pacto de amistad y respeto mutuo. Una amistad improbable, forjada en la adversidad, que demostraría ser más fuerte que cualquier lazo de sangre o negocio. El juicio de Valeria Montiel fue rápido y mediático. Abrumada por las pruebas en su contra, el informe toxicológico, los testimonios de Elena y Javier, su defensa se derrumbó. Fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a una larga pena de prisión. Su nombre, que una vez fue sinónimo de belleza y ambición, se convirtió en una advertencia sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de la fachada más brillante. Su caída fue tan espectacular como lo había sido su ascenso, una lección brutal sobre cómo la arrogancia se consume a sí misma. Para el mundo, se convirtió con acento agudo en un titular olvidado en pocas semanas. Pero para Alejandro y Elena, fue el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo de una vida libre de su influencia tóxica. Su condena no fue una victoria celebrada con alegría, sino con un sombrío y profundo alivio. Fue la confirmación de que la justicia, aunque a veces lenta, era posible. El sistema había funcionado, no por inercia, sino porque una mujer valiente se negó a que su voz no importara. La puerta de la celda que se cerró tras Valeria fue la puerta que se abrió a un futuro de paz para aquellos a quienes había intentado destruir. La rueda de prensa en la Plaza Garibaldi se convirtió en un momento icónico. La imagen de Elena Vargas enfrentando al poder se convirtió en un símbolo de la lucha de los desvalidos. La Fundación Rojas para la Dignidad Laboral creció exponencialmente, ayudando a miles de trabajadores a encontrar justicia. Elena, aunque oficialmente retirada, se convirtió en su alma, visitando centros de trabajo, escuchando historias y ofreciendo apoyo. Su historia inspiró a muchos otros a hablar, creando una ola de denuncias contra el abuso de poder. Su nombre se convirtió en sinónimo de integridad. Ya no era solo una conserje, era un faro de esperanza. Demostró que no se necesita un título o riqueza para marcar la diferencia. Solo se necesita coraje y la convicción de hacer lo correcto. Su legado no estaba escrito en libros, sino en las vidas que cambió para siempre con un simple acto de valentía. Se convirtió en una leyenda silenciosa, una historia que los padres contarían a sus hijos sobre la mujer que limpiaba suelos pero que tenía el alma más limpia de todas. 5 años después, Elena, ya jubilada,
dedica su tiempo como voluntaria principal en un centro comunitario que ayuda a mujeres trabajadoras en situaciones vulnerables, un lugar que ha crecido gracias al apoyo de la fundación. Su pequeño jardín es su santuario, un lugar de paz. Sofía, ahora una joven brillante y apasionada, estudia Derecho en una prestigiosa universidad, inspirada por la inquebrantable valentía y ética de su abuela. Su objetivo es especializarse en derechos laborales para defender a personas como las que su abuela ayudó. La historia de Elena ha sido contada en más de 20 periódicos nacionales y ha generado una fundación que apoya a personas que denuncian injusticias, asegurando que ninguna voz valiente vuelva a ser silenciada por el miedo. Alejandro, por su parte, encontró un propósito más allá de la riqueza, dedicando su vida a la filantropía y a la amistad genuina que comparte con Elena y Sofía, su nueva familia. La vida les había dado a todos una segunda oportunidad, una que valoraban cada día. La verdad, por humilde que sea quien la pronuncie, siempre tiene el poder de derribar la más grande de las mentiras. Su fuerza no reside en el estatus o la riqueza, sino en la integridad de un corazón que se atreve a hablar cuando todos los demás callan. Elena Vargas, una mujer a la que el mundo había enseñado a ser invisible, demostró que el coraje es una luz que puede brillar en la más profunda oscuridad, guiando el camino hacia la justicia. Su legado no se mide en titulares o reconocimientos, sino en la esperanza que sembró. La esperanza de que incluso la voz más suave, si dice la verdad, puede resonar como un trueno, y cambiar el mundo para siempre, recordándonos que la dignidad es la única posesión que nadie nos puede arrebatar. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza en los lugares más oscuros, un recordatorio de que incluso una sola persona puede hacer que la balanza de la justicia se incline hacia el lado correcto.